unas minas y que de alguna forma ese trabajo gráfico emergía de la propia obra. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio especial de Pine Copper Lime, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del mundo del grabado que están haciendo algo especial, más allá de lo esperado, además de un episodio exclusivo en español cada mes. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Tú también puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook y puedes suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon donde, si te gusta el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, chapas, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. Estamos en la búsqueda de más amigos apasionados por el grabado en los territorios hispanohablantes y no podríamos estar más emocionados de ofrecerles esta semana una grata conversación con nada más y nada menos que Tomás Hijo. Tomás vive el sueño como ilustrador y educador en Salamanca, España, reimaginando grandes clásicos de la literatura como El Señor de los Anillos por medio del linograbado, que según él pudo haber tallado un hobby. También reviviendo viejas leyendas urbanas y descubriendo arquetipos que celebran nuestra conciencia colectiva como seres humanos. Poniéndole también los pelos de punta a más de uno, con sus escalofriantes historias en creepypastas y un sinfín de relatos que enriquecen de magia y misterio sus detalladas y memorables ilustraciones. Conversaremos sobre el balance de llevar una vida de educador e ilustrador y el también haber colaborado con uno de sus grandes héroes, Guillermo del Toro. Así que, sin más preámbulos, siéntense cómodos y prepárense para descubrir y disfrutar del fantástico mundo de Tomás Hijo. Hola Tomás, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí charlando contigo y muy feliz de dedicar un ratito a esta historia que nos gusta tanto. La verdad es que encantado. Qué bueno, me alegro muchísimo. Es para mí de verdad un honor tener la oportunidad de conversar contigo, Tomás, sobre todo sobre tu práctica, porque Ujú. he tenido la oportunidad de seguir, como muchas otras personas, seguir tu trabajo por medio de las redes sociales y degustarnos Sí, con tu calidad visual y tu estética. Pero pues muchísimas quisiéramos, gracias. no, gracias a ti. Quisiéramos empezar por lo menos, Tomás, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti? ¿Quién es Tomás Hijo? Vale. Mira, pues yo vivo en España, en una ciudad más o menos pequeña que se llama Salamanca, y yo me dedico a la ilustración desde hace bastante tiempo, como unos 20 años, desde que terminé mis estudios, que no tenían nada que ver con la ilustración. Empecé a hacer libros, sobre todo orientados a los niños, ¿no? En principio. Hice muchos libros escolares, muchos libros de cuentos, muchos libros de poesía para niños. Y siempre desde que empecé trabajando en digital. Fue mi medio nativo. Yo, como no estudié Bellas Artes ni ninguna carrera relacionada con el arte, tenía limitaciones técnicas bastante grandes y entonces trabajé muchísimo con digital y en ilustración infantil hasta hace unos 5 o 6 años, que ya me cansé un poquito de tanto de la misma técnica como del mismo nicho y de estar siempre haciendo las mismas cosas y empecé a interesarme por el mundo del grabado. Entonces, bueno, desde entonces, al principio estuve tanteando con distintas técnicas hasta que encontré el grabado en linóleo, que es en lo que me he terminado especializando. Bueno, pues encontré un medio de expresión que me encajaba perfectamente con lo que yo quería hacer, con la estética que necesitaba, con lo que quería contar. Y como a la vez resulta que en paralelo a eso también empecé a trabajar como profesor en una facultad de Bellas Artes en la universidad, pues tuve la fortuna de que tenía compañeros muy expertos y muy versados en grabado que me echaron una mano con la parte técnica, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo confluyó realmente de una forma muy interesante para que ahora mismo pues me dedique
a esta faceta de ilustrador grabador que conocéis algunos por las redes sociales, y por otra parte, pues bueno, a dar clases en la universidad precisamente de la asignatura de ilustración, con lo cual, bueno, pues todo al final hizo un encaje bueno, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es un poco a lo que me dedico, esto es un poco mi perfil, que complemento pues también de vez en cuando escribiendo algo, haciendo algún libro en el que también soy autor, bueno, un montón de cosas diferentes que al final todas van un poco dirigidas hacia el mismo sitio. Ah, qué bien. En Venezuela nosotros le diríamos un todero, porque ese es Un todero. un poco de todo, ¿no? Qué mal. Me encanta un todero, lo voy a poner a partir de ahora. Ah, qué bueno, perfecto. Pues sí, Tomás, Me encanta. entonces esa historia está increíble, ¿no? Cómo poco a poco fuiste encontrando tu nicho y encontrando tu dirección dentro de lo que querías Sí. hacer y lo que haces ahora. Pero una de las cosas que me llama más la atención y que me gustaría saber, y muchísimas personas ¿Mm? estoy seguro que quisieran saber, es cómo el Tomás hijo que es niño, ¿Mm? cómo el Tomás hijo que es niño empieza a crecer y empieza dentro de su infancia a tener ciertas experiencias que lo llevan a ser ilustrador de adulto. Qué guay, me encanta vamos, que me digas esto, porque sí que es verdad que yo creo que y yo lo pienso muchas veces, que en el fondo, bueno, yo no sé si todos los que nos dedicamos a esto, pero yo al menos lo que he intentado perpetuar son una serie de experiencias felices de mi infancia, ¿no? Que quiero que sigan presentes en mi vida. A mí me interesaba de pequeño muchísimo, muchísimo, muchísimo dos cosas. Los libros, que era un auténtico devorador de libros, y bueno, pues cuando eres pequeño la mayoría de los libros están ilustrados y yo me fascinaba tanto con las imágenes como con el texto. Y luego un poquito más adelante, ya de adolescente, yo era un verdadero adicto a los cómics que venían de Estados Unidos, ¿no? Todo el tema de Marvel, de DC, bueno, todas estas cosas que ahora se han puesto de moda, pero que entonces eran un nicho bastante minoritario y bastante dedicado a los chavales. Yo, de hecho, empecé dibujando, intentando imitar a los dibujantes americanos, ¿no? A John Byrne, a John Buscema, a todos estos tipos maravillosos. Y aunque ahora ya no es algo que me interese demasiado, ese tipo de cómics, pues eso estuvo ahí. Por otra parte, me gustaba muchísimo la animación. Entonces, bueno, yo escribía, dibujaba, escribía mis cuentos y luego los ilustraba, hacía un montón de cosas de ese tipo como cualquier niño. Y bueno, pues llegó un momento en el que me topé con algunas lecturas que me marcaron muchísimo, ¿no? Una de ellas fue toda la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, que es un poco por lo que yo luego me he acabado metiendo en el grabado, la obra de Lovecraft, los escritores de terror, de ciencia ficción, de serie B. Bueno, todo eso es un conglomerado que tuve en mi infancia y en mi adolescencia, que de alguna forma me fascinó de tal manera que yo estoy intentando estar ahí constantemente, ¿no? Y de hecho, cuando ya me dediqué a intentar hacer una obra personal, un poco hace unos años, y a trabajar con el grabado, lo que escogí fue meterme con este tipo de cosas, ilustrar a Tolkien, ilustrar a Lovecraft, ilustrar a todos estos autores que me encantaban, ¿no? Así que hay como una especie de tema cíclico de tratar de volver a esos orígenes y esas cosas que me gustaban de pequeño, de adolescente, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años. Y entonces en Mm. eso, uno de los puntos que me llama más la atención, porque tú empezaste trabajando con lo que sería la parte digital, ¿verdad? Para hacer las Sí, sí, sí. ilustraciones, y luego te moviste hacia el linóleo. ¿Qué crees tú Mm. que sea el valor de la ilustración creada a mano e impresa a mano en el mundo contemporáneo que es sumamente digital? Sí, pues sí, yo mira, hay una cosa que suele suceder cuando yo hago una exposición o hay alguna noticia o me hace alguna entrevista a alguien de la prensa, se trata de establecer como esa especie de combate entre lo analógico y lo digital, ¿no? Y la gente suele titular, o algunos periodistas suelen titular las entrevistas, el Tomás Hijo, el artista que reniega de lo digital, que renuncia a lo digital, ¿no? Como si fuera yo un abanderado de técnicas viejas. Y la verdad es que a mí el digital me encanta. Yo utilizo el digital muchísimo, sobre todo cuando tengo trabajos de ilustración que no necesitan crear una plancha, que no necesitan reproducirse. Yo no reniego de lo digital para nada y me interesa mucho y lo sigo utilizando. De hecho, muchos de los bocetos que yo hago para mis grabados en linóleo están retocados digitalmente en el boceto, ¿no? Para aprovechar pues bueno, esas posibilidades que te da el digital de reorganizar la imagen, de repetir elementos. Bueno, yo el digital lo utilizo sobre todo en la fase de preparación de las imágenes. Pero lo cierto es que cuando tú luego haces una plancha, la tallada a mano, lo imprimes en un papel bueno, con el relieve que te proporciona la impresión con muchísima presión, al final lo que sí que creas es un producto que yo creo que tiene un valor táctil, un valor visual, un valor como objeto, que sí que es muy valorado. Yo creo que, por supuesto, a muchísima gente le va a llamar más la atención una impresión a mano de una plancha de linóleo que, por ejemplo, una impresión digital, por muy bien hecha que esté, ¿no? A mí ese valor
de una cosa semi-original, de una cosa que tiene esa elaboración manual, en el que el autor ha intervenido, me parece que puede ser muy interesante y que le puede aportar mucho valor a la obra. Pero intrínsecamente, bueno, yo pienso que cada técnica tiene su campo de aplicación y yo no creo que el linóleo o el óleo o la acuarela esté por encima de lo digital para nada. Yo creo que son todo técnicas con una dignidad absoluta y que lo que importa es la técnica, el mensaje, el estilo, más que el medio en sí, ¿no? Pero bueno, creo que la importancia está sobre todo en eso, o lo que yo más valoro es la posibilidad de ofrecer luego a la gente que está interesada en comprar mi obra, pues un producto que tiene esa calidad de objeto y esa calidad de cosa única que proporciona el grabado. Perfecto. ¿Y tú sientes que el proceso del linograbado, por más que ¿Mm? sea de la parte táctil, ¿no? Del papel, Sí, de lo que se siente ahí, el papel es de más calidad, tiene un embossment. ¿Cómo sí. complementa el linograbado de manera gráfica las ideas que tú buscas ilustrar? Claro, eso es importantísimo en mi caso. Porque yo cuando escogí el linóleo, cuando empecé a hacer la exploración de técnicas que pudiera emplear, yo quería encontrar una técnica que sí que me permitiera dar un cierto tono, a ver, esto es una cosa muy genérica, ¿no? Pero un cierto tono medieval. A mí me interesaba, sobre todo a la hora de ilustrar a Tolkien, de ilustrar a Lovecraft, pues conseguir esta especie de efecto que yo creo que al final he conseguido sofisticar bastante y hacer que funcione bien, de que la pieza tiene cierto sabor antiguo, ¿no? Cierto sabor, pues eso, casi que nos lleva a esas esencias medievales. Y yo, mi idea de partida, sobre todo a la hora de ilustrar cosas del Señor de los Anillos o del Hobbit, era intentar simular que mi obra no procedía de un mundo externo a la propia ficción de los libros, ¿no? O sea, yo lo que pretendía es simular que ese trabajo lo podía haber hecho un hobbit en su casa o un enano metido en unas minas y que de alguna forma ese trabajo gráfico emergía de la propia obra. Y entonces estuve probando distintas cosas, probé el scratchboard, probé la punta seca, probé bastantes técnicas y al final cuando encontré el linóleo, pues claro, eso nos remite a la silografía antigua y al final pues funcionaba muy bien en ese sentido. Así que en mi caso la técnica está tan bien elegida para conectar bien con el tema y para que eso tenga una coexistencia lo más eficaz posible. Claro, exacto. Sí, nutre la imagen visual, o sea, la narrativa Eso visual es, que tú sí, estás sí. creando, ¿no? Es Sí, sí, interesante se trataba... perdón. No, 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 dime, Sí, sí, iba un poco a redundar el... sí, y es interesante que hayas elegido el linoleum, que es como una versión un poco más moderna que lo Mm. tradicional que sería el grabado en madera, ¿no? La silografía. Eso Claro, de tiene... hecho... Sí, mm, dígame, cuéntame. sí, es una cuestión sobre todo, bueno, pues de facilidad para conseguir el material y de comodidad, claro. A mí me gusta mucho el grabado en madera, he hecho algunas experiencias también y he hecho, incluso hice en su momento un curso de ukiyo-e, estuve haciendo cosas en madera de cerezo y tal, pero la verdad es que, bueno, el linóleo es muy cómodo, muy resistente, muy fácil de trabajar y al final el efecto que se consigue es para mí perfectamente válido, ¿no? Yo siempre estoy con la idea de moverme hacia la madera, pero lo cierto es que para mí, por cuestiones puramente, bueno, pues digamos biográficas, ¿no? Me resulta difícil conseguir las maderas y conseguir los elementos adecuados para hacerlo así. Pero vamos, ya te digo que he probado a veces y sí que tengo algunos hechos en madera también. Perfecto, sí, creo que en una de las entrevistas que tuviste de Mm. Instagram Live, estuviste Mm. mostrándonos una de las piezas que tenías detrás de tu oficina en ese Sí. momento y era una pieza Mm. bastante grande. Creo que estás utilizando MDF. Sí, para esa en concreto era como, es una pieza que es, como tú bien dices, creo que mide 1,20 m o 1,30 m de alto. O sea, es una pieza donde hay una bruja, una Baba Eh, Yaga, que es Ajá. una bruja del folclore ruso, y está a tamaño natural. O sea, si ella estuviera por ahí viva, pues sería más o menos del tamaño que aparece en el grabado, ¿no? Y entonces, claro, es un grabado que no tiene el detalle minúsculo de mis grabados habitualmente. Está hecho con una gubia, con una embocadura más ancha, y está hecho en MDF. He hecho alguno también en madera de cerezo, he hecho alguno creo también en madera de peral, pero bueno, como te digo, bueno, pues me cuesta sobre todo conseguir maderas de gran formato o de formatos que se me adapten. Y bueno, y luego he utilizado también mucho el MDF, ¿no? Que fue en este caso el que utilicé para esa bruja y que es una gozada de trabajar. También he utilizado a veces PVC espumado,
He utilizado muchos materiales y he probado de todo para hacer los grabados y al final el linóleo es lo que me enamoró porque es tan fácil, el hecho de que no tenga grano, la resistencia que tiene, bueno, pues lo bien que se imprime, todo eso me encanta del linóleo. No, perfecto. Sí, es uno de esos materiales fascinantes, Sí, sí, sí. definitivamente. Pero estás hablando ahorita de la Baba Yaga y ¿Mm? se nota mucho en tu trabajo que hay una influencia, como nos habías dicho antes, de todas estas narrativas con respecto a leyendas urbanas, de los cómics y Sí, sí, sí. de las novelas gráficas. Y vemos ¿Mm? también que tienes una fascinación por los yokai. ¿Nos Sí, comentarías un poco sobre el rol que juega lo mágico, el misterio y el miedo dentro de las narrativas que tú haces? sí, mira, me encanta todo ese mundo, ¿no? Y de hecho a mí, digamos que en lo literario o en el discurso, en las narrativas, como tú bien dices, lo que más me interesa sobre todo es los temas legendarios. Todo lo que esté relacionado con leyendas, sean antiguas, viejas, o sea, como tú ya sabes que yo tengo un libro sobre creepypasta, Ujú. tengo un libro de leyendas urbanas. Tengo libros sobre leyendas locales de mi ciudad, que es una ciudad muy antigua y con mucha tradición, y todo eso me fascina. De hecho, una de las cosas que a lo mejor mucha gente que me sigue en Instagram o en las redes sociales como grabador no sabe, es que yo colaboro con programas de forteana y de misterio y de ocultismo en la televisión española, en la radio, etcétera, como de alguna forma un tipo que es experto, que conoce cosas sobre las leyendas. Y uno de los mundos legendarios que más me fascinan es el que acabas de mencionar, es el de los yokai, ¿no? Que es algo absolutamente maravilloso, extraño, con una sensibilidad muy especial que a mí me cautiva y que además está muy relacionado con el mundo del grabado, ¿no? Porque claro, toda la mitología yokai y todo el desarrollo gráfico de los yokai ha estado relacionado con las técnicas de grabado y las técnicas de difusión japonesas en este sentido. Así que hace como 4 años o así creé una serie de grabados para el Salón del Manga de Barcelona, que es uno de los salones del manga más grandes que hay por ahí en el mundo. Bueno, pues hice una exposición sobre yokai. Lo curioso de todo esto es que hice las planchas en PVC y al final decidí no estamparlas, ¿no? Que es la única vez que he hecho esto, sino que enmarqué directamente las planchas, les puse luz por detrás y entonces esas luces se encendían y se apagaban y creaban una especie como de fantasmagoría curiosa y al final, bueno, lo que era un proyecto de grabado terminó siendo un proyecto como de relieve o de escultura extraña, ¿no? No, pues eso está excelente. Cómo tú tomas una media que tiene un proceso bastante tradicional de que lo que se valora es la pieza impresa, pero estás tomando Mm, ahora el bloque de por sí, la pieza como tal, y le eso estás es. integrando con otros elementos para crear una especie de instalación. Y eso Sí. está increíble. Me gustaría ver alguna de esas fotos en algún momento. Ajá. Pero también Sí, pues las fotos, si entras en mi web, que es tomasijo.com, trasteando mínimamente en la galería y tal, las encuentras todas, porque las tengo todas colgadas o en una página de Behance que tengo, las vas a encontrar. Sí, Estabas sí. hablando un poco sobre las leyendas urbanas y sobre creepypasta, ¿no? Ujú. Tengo que decir que la historia de los niños del sanatorio de creepypasta Sí, es una de las más escalofriantes que me puso los pelos de punta, ¿no? Pero me sí. gustaría saber un poco qué importancia tiene la narrativa en la parte de relatar historias que se suenan un poco mágicas y sobrenaturales, pero dentro de un Sí. contexto ordinario y real. Bueno, no estoy seguro si entiendo las preguntas exactamente, pero creo que vas por aquí, ¿no? Que a mí me parece que lo bueno que tienen las leyendas en general, pero además tanto las antiguas como las modernas, como las creepypasta, sean contadas boca a oreja, sean contadas en internet o de la forma que sea, es que siempre están vinculadas a un espacio real, ¿no? O a unos personajes conocidos, que pueden ser históricos, pueden ser contemporáneos, y a mí eso me parece que aporta una verosimilitud y una legitimidad a la narrativa que me interesa muchísimo. Y eso es el aspecto de las leyendas probablemente que más me fascina, ¿no? Cuando tú vas a una ciudad y te dicen, mira, pues aquí se aparece una mujer que llora en el río porque mató a su hija, o en esta torre habitaba un duende, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay como un escenario físico, hay unos personajes relacionados y hay una serie de historias que tienen que ver con lo cotidiano. Y yo creo que eso es lo que hace que realmente resulten escalofriantes, ¿no? Además, las leyendas tienen ese poder metamórfico que a mí me interesa muchísimo, que es que cuando todos esos puntos de engranaje con el mundo real empiezan a fracasar,
la leyenda se transforma y los modifica y vuelve a engranarse con la realidad, ¿no? Hay un ejemplo para eso maravilloso, ¿no? Que es un ejemplo además, bueno, muy típico aquí de España, de una leyenda que cuenta que un tipo se pierde en la carretera, se le estropea el coche y de repente aparece un motorista desconocido que lo rescata y cuando llegan a una gasolinera por fin y el tipo puede volver a casa, el motorista se quita el casco y es el rey de España, ¿no? Bueno, eso es una cosa que se ha contado siempre y tal, y todo el mundo la ha oído. Bueno, no es el rey de ahora, es el rey anterior, ¿no? Que ahora está Ajá. el entredicho y tal. Pero es que leyendo el otro día un libro de leyendas medievales alemanas, se cuenta lo mismo de el emperador del Sacro Imperio, se cuenta lo mismo de Federico Barbarroja, pero lo único que es una mujer que está perdida en un bosque, aparece un caballero con armadura y cuando se quita el yelmo es Federico Barbarroja, ¿no? Entonces, bueno, a mí Wow. me parece que todo esto es una maravilla y que todo esto tiene ese componente que tú dices, bueno, de entronque con la realidad que hace que todo sea muchísimo más interesante y muchísimo más fascinante, ¿no? Exacto, sí, vuelve lo cotidiano algo extraordinario. Definitivamente. Eso es. Exacto, y eso es algo que tú puedes ver en Latinoamérica con el realismo mágico también. Claro, Pero, claro, mira, perdona que es que me mencionas esto y es que me vengo muy arriba porque es que me encanta, ¿no? Hay un autor español que se llama Álvaro Cunqueiro, de Galicia, que es que ahora está, bueno, está siendo relativamente revalorizado y que es uno, vamos, o sea, por ejemplo, García Márquez dijo que este hombre o sea, era como una especie de fundador antes de tiempo del realismo mágico, ¿no? Y este tipo es alguien que se dedicaba a escribir sobre las leyendas españolas, sobre las leyendas de Galicia, pero mezclándolo con el mundo real actual, ¿no? Y entonces todo esto es que es mi rollo, es lo que me interesa y es lo que más me gusta. wow, perfecto. ¿Y qué crees tú que haga posible que personas que vienen de culturas totalmente distintas tengan historias que son sumamente parecidas? Claro, esto es otra de las cosas que son maravillosas del mundo de las leyendas y del mundo del folclore, que te las vas encontrando por todas partes, ¿no? O sea, es normal que, por ejemplo, tú y yo, pues un tío español y otro de Venezuela, tengan muchísimas cosas en común, ¿no? Pero cuando de repente escuchas una leyenda, pues eso, canadiense o esquimal o de algún país africano, ¿no? Y ves que son exactamente iguales, ¿no? O sea, que lo único que cambia, pues en lugar de esto suceder en el Rin, pues sucede en el río Congo, ¿no? Y en lugar de ser un dragón, pues es una especie de serpiente gigante, pero todo es lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto, yo no sé por qué es, la verdad, porque esto es imposible de saber, pero a mí, de hecho, me fascina que hay una serie de figuras que todos tenemos en la cabeza, lo que Jung llamó arquetipos, ¿no? Bueno, que funcionan y que hacen que todas estas historias resulten inteligibles, fascinantes y muy parecidas de un lugar a otro. A mí eso también es otra de esas cosas que me maravilla, que me emociona y que hace que esto, además, si lo relacionamos con lo gráfico, sea un vehículo maravilloso. Yo tengo un grabado de una leyenda de mi ciudad, que es la cueva de Salamanca, una cueva donde el diablo daba clase a los estudiantes de la universidad y tal. Y yo hice ese grabado como para vender tres o cuatro a gente de mi ciudad y no sé qué. Y es un grabado luego que he vendido muchísimo, pero a gente de Estados Unidos, a gente de Oriente, a gente de Europa, porque hay algo en esa imagen que todo el mundo reconoce, ¿no? Que es la academia subterránea, que es la magia, el diablo, es Fausto en el fondo. Entonces, bueno, todo esto al final está conectado y nos une a todos de una forma muy profunda, independientemente de luego de cuestiones políticas o de cuestiones que son coyunturales y que son en el fondo poco importantes, ¿no? Sí, exacto. Cuando uno empieza a indagar y a descubrir un poco más sobre estas cosas que nos traen, que nos vuelven más parecidos de lo que queremos. Es Mm, increíble, ¿no? De ver que todos venimos como que de un mismo grupo, todos pertenecemos a la misma raza, decirlo de alguna manera, a la misma especie como seres humanos y compartimos esa sí, fascinación por lo mágico, compartimos nuestros miedos y tratamos de ilustrarlos de una manera que son extraordinarios y son más grandes que nosotros, pero después, claro, vienen las partes políticas, religiosas que de alguna manera empiezan a crear esas divisiones entre los seres humanos, claro. ¿no? Sí, yo creo que hay una tensión ahí entre todas esas cosas que nos intentan siempre separar y hacernos que nos sintamos diferentes a los que están en otra parte, por religión, por geografía, por lo que sea, y luego, sin embargo, hay todo ese fondo común que es en lo que yo creo realmente, que es en lo que nos une, ¿no? En lo que hace que dos personas que aparentemente están a un mundo de distancia se sienten en una mesa
se pidan una bebida, algo de comer, y Ajá. sean capaces de hablar y se entiendan y se comprendan perfectamente, ¿no? Eso me parece maravilloso y muy esperanzador, además. Exacto, sí, sobre todo con el ambiente que se está desarrollando, se desarrolla en todo el mundo, porque es una realidad Sí, es desafortunadamente en todo universal. el mundo, pero aquí en los Estados Unidos también se ha visto a flor de piel en lo más reciente desde que empezó la cuarentena, ¿no? Como que volvió Sí, a eso es resurgir. terrible, vamos. A mí, esa situación además a mí me entristece, es algo que me consigue deprimir. Y en todos los sitios está ahora mismo eso a mayor o menor escala, ¿no? Y bueno, cuando te ves expuesto a eso, a esas peleas, a esos rencores, a esas cuestiones o cuestiones de superioridad, es que es horrible, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en este mundo, pues bueno, parece que todas las piezas encajan, todo cobra sentido y no hay nadie mejor que nadie, las diferencias se atenúan y a mí eso me parece maravilloso. Perfecto, sí. Mire, pero quería también volver un poco antes a cuando estabas hablando un poco sobre tu trabajo con El Señor de los Anillos y Sí, también me he dado cuenta que has trabajado recreando el personaje de Hellboy de la novela sí, gráfica. bueno, claro. Y pues me gustaría saber un poco, si nos podrías decir sobre los tipos de desafíos que tú encuentras cuando estás Ujú. ilustrando una historia como la batalla de Pelennor en El Señor de los Sí. Anillos, al contrario de recrear un personaje como Pinocho, como Hellboy. Sí, claro, está muy bien visto, es totalmente diferente. El mayor desafío que tengo cuando ilustro a Tolkien es que es una obra absolutamente monumental. O sea, es imposible, incluso para la gente más experta, manejar toda la cantidad de información que hay al respecto de la obra de Tolkien, porque no solamente es lo que él escribió y publicó, sino todo lo que escribió y no publicó, más luego todo lo que quedó incompleto que su hijo desarrolló. Entonces, bueno, hay un problema ahí muy grande, pero a la vez muy divertido que es que cada vez que yo tengo que hacer una escena de esas, paso bastante apuro, ¿no? Porque hay un aparato crítico muy grande y hay muchos fans que no perdonan, ¿no? El otro día pasaba una cosa que afortunadamente no con una ilustración mía, sino con una ilustración de otra persona, en la que unos fans de Tolkien criticaban que el follaje, o sea, la vegetación, ¿no? Las hojas de los árboles de la escena, no podían ser verdes porque cuando la Compañía del Anillo abandonó ese determinado lugar era en tal fecha de tal año y eso es otoño y las hojas tenían que estar cayendo. Llegan hasta ese punto, ¿no? O yo qué sé, cuando yo hice el grabado de Pelennor que mencionas, alguien me dijo que estaba mal porque la muralla de abajo de Minas Tirith, que es la ciudad que se representa en el grabado, es negra. Y en alguna parte de algún libro, de alguna carta, Tolkien menciona ese dato, pero tú si lees el capítulo para documentarte, ahí no lo dice sabe Dios dónde. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo cierto es que luego también es verdad que la gente que está relacionada con ese mundillo es súper amable, yo comparto los bocetos, la gente me aconseja, oye, mira, ten cuidado porque este personaje en este momento no llevaba el arco porque se lo había perdido, bueno, yo qué sé, pero que es muy divertido, ¿no? Pero a la Claro. vez es una gran responsabilidad y es algo que la gente se toma muy en serio. O sea, con Tolkien, por ejemplo, tú no puedes equivocarte sin molestar a alguien. Cosa que, por ejemplo, con Lovecraft no pasa. Con Lovecraft tú puedes poner a los monstruos de Lovecraft en la época de los vikingos, puedes hacer, el otro día yo hice un grabado que es Baby Cthulhu, ¿no? El monstruo de Lovecraft mezclado con Baby Yoda, y eso a la gente de Lovecraft le encanta, ¿no? No hay ese respeto. Entonces, bueno, es maravilloso. Y luego, por ejemplo, si hablamos de Hellboy o de otro tipo de personajes, pues bueno, el tema también es mucho más relajado y mucho más tranquilo, ¿no? Pero Tolkien es, bueno, es una cosa muy seria y una cosa que te tienes que tomar con mucha responsabilidad porque la gente no está no está dispuesta a que se desvirtúe ese saber enciclopédico que encierra. Wow. ¿Y a qué se debe eso, ¿no? Esa parte de ese fanatismo, de ese arraigo a lo que es la pieza original de Tolkien, la Sí, escritura. pues mira, yo pienso bueno, me imagino que habrá distintos motivos, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es, yo pertenezco a la Sociedad Tolkien Española, o sea, yo a veces he ido a alguna convención, conozco a gente relacionada con eso, y también, aunque no, tengo mucha relación con miembros de la Tolkien Society Internacional, ¿no? Y bueno, no lo sé, yo creo que el aficionado a Tolkien es una persona que tiene una vinculación emocional muy fuerte con la obra de Tolkien, y luego hay mucha gente dentro de estas sociedades que son gente muy sistemática. Hay mucha gente
gente del mundo científico, hay mucho físico, hay mucho matemático, hay mucho filólogo, y son gente que normalmente tiene mucha admiración por los sistemas, ¿no? Y el mundo de Tolkien lo bueno que tiene es que funciona como sistema, porque la verdad es que tiene una verosimilitud, tiene un engranaje de piezas que te permite saber lo que los personajes tardaron en llegar de un sitio a otro, la fecha en la que llegaron, el idioma que se hablaba allí. Bueno, hay una cantidad de información increíble. Y hay gente que invierte mucho tiempo y mucha pasión en desentrañar todo ese universo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente luego tienen una lealtad muy grande esa especie de realidad virtual en la que se han metido, ¿no? Sí, exacto, porque claro, se creó hasta un lenguaje, ¿no? Sí, bueno, varios lenguajes, ¿no? De Sí, hecho, varios Tolkien lenguajes, sí. tiene, claro, varios lenguajes. Y bueno, yo conozco a gente que habla alguno de ellos. O sea, que Wow. llegamos hasta ese punto, ¿no? Y además que me parece una cosa encantadora, porque aquí hay un podcast en España que se llama Regreso a Hobbiton, y en ese podcast hay uno de mis amigos de la Sociedad Tolkien que da un curso de élfico, ¿no? Y realmente se puede hablar, ¿no? Y hay gente en estas sociedades bueno, que se puede comunicar con cierta competencia en lenguajes inventados, ¿no? Y eso me parece una maravilla. Sí, eso está increíble, ¿no? Porque toma la creatividad de una persona creando un mundo en donde las personas pueden sentirse inmersos y pueden hasta vivirlo. Eso está Sí, 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 sí. increíble. Pero al Es mismo una pasada. tiempo, como tú has estado, como nos has dicho, como ilustrador, has estado tomando inspiración de todas estas referencias y tú creas Ujú. una visión personal. Pero Sí. me gustaría saber cómo se puede encontrar la originalidad ilustrando estos personajes que ya han sido recreados un montón de veces. Pues sí, mira, yo, de hecho, una de las cosas que más difíciles me resultaron fue tratar de retomar o de recuperar mi visión de cuando yo leí los libros por primera vez, ¿no? Yo admiro muchísimo a Alan Lee, a John Howe, a los ilustradores que dieron vida a las películas de Peter Jackson, y de hecho, además, y eso es algo que he podido contar hace un par de días, he podido trabajar ahora en un proyecto con John Howe, con uno de los ilustradores de las películas. Los admiro muchísimo, me emociona su trabajo vamos, al máximo. Pero yo tenía muy claro que tenía que desarrollar mi propia visión. Y mi visión, de alguna forma, era intentar recuperar una estética un poquito más sencilla, un poquito más simplificada, un poquito más naif sobre todo aquello, basándome en las imágenes que yo tenía en la cabeza cuando leí el libro por primera vez con 15 años. Y luego también, como hemos mencionado antes, utilizando una técnica que me permitiera hacer esa especie de juego un poco posmoderno de estar ilustrando la ficción desde dentro de esa misma ficción. Entonces yo creo que haya sido un poco el acierto, ¿no? De este tipo de cosas y por eso, bueno, pues han gustado bastante la propuesta que yo he hecho, ¿no? Han sido un poco esas dos coordenadas. En cualquier caso, hay elementos que ahora mismo para mí es imposible recrear porque no encuentro la forma de hacerlos de otra manera que lo que, por ejemplo, como fueron en las películas. Hay veces que me han pedido que hiciera el Balrog, ¿no? Esta especie de demonio de fuego que aparece en la peli, Ujú. pero ya no puedo imaginármelo de otra manera que como apareció en la película, porque es maravilloso, es un diseño increíble y no sabría cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí que por lo menos en mi cabeza estaban todavía aquellas imágenes primigenias de cuando leí el libro por primera vez y bueno, pude recuperarlas de una forma bastante eficaz. Así que bueno, ahí estoy contento y no busqué la originalidad en ningún momento, simplemente busqué recuperar aquella visión y ofrecerla pues con esa técnica que tampoco se había usado mucho, pensaba yo, aunque luego sí que hay ilustraciones hechas con grabado de sobre Tolkien anteriores, pero bueno, me pareció una forma interesante y yo creo que esa es la clave. Wow, eso es fascinante, ¿no? Cómo tú vas y haces una visión retrospectiva hacia cómo veías las cosas cuando estabas más joven, cuando estabas niño, y Sí, utilizas eso como recurso para traerlo dentro de tu narrativa visual. ¿Tú crees claro. que, Yo tú había una crees, cosa que me diga. interesaba, perdona, que me interesaba introducir también, que era el humor, ¿no? A mí me parece que yo necesitaba dotar a eso de un cierto tono más amable, ¿no? Que la epicidad suprema de las películas también lo metía ahí. Y bueno, siempre hay elementos curiosos, graciosos, lúdicos en las ilustraciones. Y bueno, creo que eso también es parte de mi personalidad, parte de cómo veo las cosas y ahí está. Exacto, sí, porque esa era la otra cosa que te iba a decir. Cuando uno ve una ilustración tuya basada con El Señor de los Anillos, ¿Mm? se pueden ver que que los personajes tienen como una especie de imagen un tanto como relajada y cómica. No, Sí. se nota que vienen de un buen vienen de un sitio que está lleno
de felicidad y vienen con una muy buena intención que refleja un poco sobre tu propia personalidad. Sí, yo creo que además eso está en la obra también, ¿no? Porque en las películas, por supuesto, el tono es mucho más épico, mucho más solemne, y en los libros en ocasiones lo son, ¿no? Y casi siempre. Pero también es verdad que siempre hay un montón de detalles. Los mismos hobbits son unos personajes que son a través de los que estás viendo la obra, de sus ojos muchas veces, y son personajes que son ingenuos, que son divertidos, que son a veces torpes, y a mí me interesaba que también eso estuviera ahí. Sí, eso es perfecto. Sí, eso está sumamente tangible dentro de tus Mm, piezas. Y bueno, y has trabajado con piezas con piezas sumamente épicas, con narrativas sumamente inmensas que crean un mundo para los fans y para los lectores. Y eso te ha llevado también de una manera a relacionarte con otros artistas, con otros ilustradores y con otros directores que también tienen en su mente un mundo o un universo imaginativo pero increíble, como es en el caso sí, de Guillermo del Toro, ¿no? Que claro, Guillermo bueno, del Toro es un director de cine, también ilustrador, y yo soy sumamente fan de su mm, trabajo. Y sí, él ha llegado a coleccionar tu trabajo y también ha llegado a sí. colaborar contigo. ¿Nos podrías comentar Ujú. un poco cómo llega Tomás Hijo a relacionarse con estos artistas también? Y cómo colaborar Sí, con ellos. eso. Probablemente lo más gratificante de este mundo, o sea, de este mundo, de este trabajo que yo hago, sean esos episodios, ¿no? Que suceden a veces en los que puedes conectar con gente, como te decía antes con John Howe, o ahora mencionamos a Guillermo del Toro, que son gente que son auténticos héroes de toda la vida, ¿no? Porque yo a Guillermo del Toro es uno de esos personajes que siempre he seguido, que siempre he admirado, bueno, que de repente poder estar haciendo algo con él, pues es algo increíble, ¿no? Y bueno, esto todo vino por una, o sea, todo el enroque y el enlace con Guillermo vino porque hace 4 o 5 años fui invitado por un artista que es originario de Ecuador, pero que vive en Estados Unidos, que se llama Chogrin Muñoz, a una exposición que se hacía en homenaje a Guillermo, ¿no? Teníamos algunos contactos en común. Este Chogrin yo creo que pensó que mi trabajo podía ser adecuado para algo así, y entonces se hizo una exposición en Los Ángeles para homenajear la obra de Guillermo. Yo hice una pieza que es la que se puede ver en mi web, que se llama El antiguo juego del laberinto y el fauno, y era una pieza que tenía cierto riesgo. A mí me parecía muy divertida la idea, porque trataba de insinuar que Guillermo del Toro había venido a España a rodar El laberinto del fauno, que como sabes se rodó aquí, y que había encontrado un viejo juego de mesa hecho en la época de la República, y que había plagiado el guión de la película de ese juego de mesa, ¿no? Entonces, bueno, yo mandé el grabado. De hecho es un grabado que es el tablero de ese juego, ¿no? De ese supuesto juego. Y entonces, bueno, a él le encantó la idea, le encantó la propuesta, compró el grabado, y a partir de ahí pues empezamos a tener cierto contacto en Twitter. Él me encargó algunas piezas más, me encargó un ex libris para él, yo es una cosa que también hago, ¿no? Ex libris, me encargó su ex libris, me compró también algunos grabados más, y entonces cuando en el momento que yo se los iba a enviar o se los iba a entregar, pues me propuso bueno, que nos viéramos en persona y que quedáramos para cenar, y bueno, estuvimos una noche en París cenando y hablando, y bueno, pues eso, bueno, estas cosas que cuando te juntas con alguien, pues le interesa lo mismo que a ti, ¿no? Las mismas películas, los mismos libros, los Claro. mismos ilustradores. Y bueno, la verdad es una velada maravillosa. Y en un momento de la cena, la verdad es que me vino una idea así en bloque, ya como muy acabada, muy revelada, ya de entrada, que fue hacer un tarot, ¿no? Y yo le dije, estábamos hablando de tarot precisamente, y yo le dije, joder, Guillermo, el tarot del toro, ¿no? Yo es que lo veo, y a él le pareció la idea, le pareció muy bien, me dijo además, órale, cabrón, ¿no? Acojonante la expresión y tal. Y bueno, y lo cierto es que empezamos a colaborar con eso. Y la verdad es que Guillermo ha sido bueno, no un apoyo, a ver, un padrino, ¿no? Casi maravilloso para este trabajo, porque él contactó con una editorial para darle forma al proyecto. Él ha estado ahí, bueno, todo el rato detrás del tema, recibiendo ideas, complementando las cosas que se me ocurrían, respaldando siempre mi postura y mi propuesta creativa, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues el tarot acaba de lanzarse ayer mismo, que es cuando ha salido a la venta en Estados Unidos, y ya se está empezando a distribuir por las plataformas. Pero bueno, un poco la historia es esta, ¿no? Y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso, y que además, pues
ha abierto puertas a alguna otra cosa que todavía no se puede contar, pero que en breve pues se irá sabiendo también de alguna otra colaboración. Pero bueno, para mí, y vuelvo a la idea del principio, poder hacer algo con este hombre que para mí ha sido un héroe durante toda mi vida, pues es algo absolutamente increíble. Wow, sí. No, y eso es una inspiración, escucharte hablar sobre eso. Y claro, y eso, son esos momentos cuando tú conectas con una persona que tú admiras y luego tienes tantas cosas en común y la charla y la conversación se va hasta altas horas de la noche y sobre todo cuando se está compartiendo una bebida, ¿verdad? Y tantas Sí, sí, historias y bueno, tantas ahí ideas que se la pueden verdad es que no. compartir. Sí. Yo fue una cosa bastante sobria, ¿no? Ah, pero Si nos atenemos a la verdad, yo hubiera preferido haber acabado, como tú dices, a las tantas, pero bueno, no, la cosa fue no, fue una cuestión muy tranquilita, sin ningún componente festivo, y bueno, simplemente pues dos personas ahí hablando, pero claro, hay un montón de historias que, pues lo que hablábamos antes de lo legendario, ¿no? Pero hay luego otros aspectos bueno, que no son tan conocidos de él y que también tienen mucha conexión conmigo. Por ejemplo, los dos nos encanta Disney, ¿no? A los dos nos encanta la obra de Luis Buñuel, del cineasta español, mexicano, francés, que es también otro de mis ídolos, etcétera, ¿no? El tarot, el pensamiento mágico, los ilustradores de los 80, estuvimos hablando de Richard Corben, de Barry Windsor Smith, bueno, de un montón de gente, ¿no? De Fracheta, yo qué sé, hay un montón de cosas ahí que si las dejas fluir, las ilustradores de Europa del Este, los animadores checoslovacos, o sea, cosas muy raras, muy puntuales, que de repente descubres bueno, una persona con una cultura tan inmensa como es la de este hombre, pues puede conectar contigo en muchos aspectos y disfrutas muchísimo con ello, claro. exacto, perfecto, perfecto. Y entonces los dos colaboraron en una serie de tarot, ¿verdad? Sí, Tarot sí, sí, del Toro. Y eso es. cuéntanos un poco cómo hiciste estas piezas. Esto lo hiciste también en Mm. grabado, ¿no? En linóleo. Sí, sí. Bueno, es una baraja de tarot completa, con los arcanos mayores y con los arcanos menores. Y la idea del tarot del toro tiene mucho que ver además con lo que hablábamos antes del mundo legendario y de los arquetipos, de las leyendas, ¿no? A mí me pareció que sería interesante tratar de relacionar cada uno de los arcanos del tarot con un personaje o un motivo que apareciera en las películas de Guillermo, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que hice fue, a mí me interesa muchísimo el tarot, yo no tengo una posición muy crédula respecto a la adivinación del futuro, y de hecho todos estos tarotistas que aparecen en la televisión de madrugada, en los canales de cable y tal, pues Sí. no es algo que a mí me interese. Pero sin embargo sí que es verdad que el tarot tiene un potencial simbólico, como ayuda a la creatividad, como una especie de, bueno, de extraño recurso para el análisis de determinadas cosas, no sé, es algo muy curioso que a mí me interesa mucho. Y yo quise adoptar ese enfoque. Bueno, mi sorpresa fue enorme porque cuando yo saqué el tarot y empecé a ver las películas de Guillermo con las cartas en la mano, fue muy fácil, o sea, iban encajando las piezas de una manera, la verdad es que muy curiosa, porque claro, el trabajo de Guillermo está muy basado en leyendas, está muy basado en arquetipos y el tarot también. Entonces era muy fácil de repente pues decir, bueno, ¿quién es pues no lo sé, la muerte? Joder, tienes el ángel de la muerte en Hellboy 2, ¿no? ¿Quién es Ahora, bueno, tengo tantas cosas en la cabeza, pues yo qué sé, ¿qué es el juicio? Pues de repente te venía en la cabeza la imagen de la bomba, del espinazo del diablo, ¿no? De Devil's Backbone. ¿O quiénes son los amantes? Pues por supuesto la pareja de la forma del agua. Todo encajaba muy fácilmente, pues yo qué sé, el emperador, que puede ser el emperador del mundo feérico, del laberinto del fauno. Bueno, fue súper fácil hacer ese encaje. Yo se lo pasé a él toda la lista de mis ideas y lo cierto es que, bueno, que él se estuvo de acuerdo, hizo alguna sugerencia que mejoró aquel listado y en ese sentido fue muy fácil. Y luego ya fue un trabajo pues de pico y pala, como tú conoces este mundo, de ir haciendo todas las planchas, estamparlas, colorearlas. Y bueno, ya fue un trabajo gráfico más, digamos, más convencional. Lo que yo hice, y ya con esto, vamos, termino el rollo este del tarot, Ajá. es hacer que las cartas, dentro de que tienen imaginería de las películas de Guillermo, respeten en todo lo posible la estructura, la composición y tengan enlaces con las cartas del tarot de Marsella tradicionales. Entonces, bueno, que en los amantes tienes a los personajes de la forma del agua, pero la posición de las manos, la composición, las miradas traten de ser parecidas a la carta original, ¿no?
Claro, perfecto. Y Ese es entonces, bueno, y estas piezas las hiciste también en linóleo y has hablado sí, un poco sobre que el relieve parece que es una de, mm, de las técnicas del grabado que sí, más te viene cuando produces tu obra. Pero también vi por ahí en el Instagram que tenías como una monotipia también. Y me pregunto si sí. trabajas con otro tipo de procesos de grabado, por lo menos que si la serigrafía o la litografía, has estado, instigado o has investigado sobre estas sobre estos procesos, has trabajado con algún Ujú. otro proceso que no sea el relieve. Bueno, he trabajado en serigrafía para camisetas, haciendo la separación de tintas y tal, pero luego las serigrafías yo nunca las he hecho. O sea, yo nunca he cogido una rasqueta y una pantalla y me he puesto a serigrafiar. He preparado imágenes para que las serigrafíen otros. Y luego he trabajado también, he hecho alguna punta seca, he hecho algún grabado al ácido supervisado por gente, o sea, no en mi Que conozco. estudio, que no estoy preparado, sino con alguien que controla los tiempos, que controla los reactivos, que controla todo, y estaban a mi lado diciéndome, sácalo, mete, lava, ¿sabes? Así que alguna cosa he hecho, pero no mucho. Y luego lo que sí he hecho bastante, sobre todo para encargos personales de alguien que necesita una pieza única y que me pide algo, son monotipias que, sobre acetato. Sí que he hecho algunas y me interesan bastante, pero la verdad es que yo el enganche y la adicción que tengo es con el grabado en relieve y es lo que siempre me apetece hacer. Y bueno, y luego lo que he trabajado también a veces es el scratchboard, ¿no? Intentando simular algunos efectos de grabado. Pero la verdad es que han sido incursiones muy pequeñas, muy ocasionales y a las que no me dedico de forma continua, ¿no? Perfecto. Y entonces ahorita me gustaría hacer como que un salto hacia el pasado, ¿verdad? Sí, Cuando Tomás Hijo tenía 20 años, ¿qué estaba sí. haciendo Tomás Hijo a los 20 años con respecto a lo que es ahora su carrera artística? Pues mira, yo cuando tenía 20 años estaba en la universidad estudiando periodismo. Porque como te digo, siempre he compartido la afición de escribir y de dibujar, pero en aquel momento yo pensaba que mis habilidades y mi futuro y mi destino iban más encaminadas por el tema de escribir. Y bueno, no se me ocurrió otra idea más desafortunada que meterme en periodismo, ¿no? Una carrera yo nunca he trabajado de periodista, nunca he estado en la redacción de un periódico más que, bueno, de paso y tal, porque al final me dediqué a dibujar. Entonces, bueno, yo estaba estudiando periodismo, estaba escribiendo en un periódico estudiantil, vamos, que no era un periódico en realidad, era como una especie, bueno, pues como de publicación así hecha entre nosotros. Y bueno, y dibujaba muchísimo, pero fíjate, yo dibujaba muchísimo en clase mientras explicaba el profesor y algún chiste que publicaba en aquella publicación que hacíamos de estudiantes y tal, pero no pensé nunca que al final yo me fuera a dedicar a la ilustración. La gran suerte que tuve yo en aquella época es que yo tenía muchos amigos de Bellas Artes, ¿no? O sea, que es como se llama la carrera de Fine Arts, ¿no? Aquí en España. Y entonces yo, aunque era de periodismo, tenía muchos amigos de artes y yo estaba con ellos, compartía muchos cómics, veíamos muchas pelis de animación, libros ilustrados. Y en aquel momento conocí a un profesor de la Facultad de Bellas Artes, que ahora mismo sigue siendo muy buen amigo mío, que es Miguel Ángel Pacheco. Y este hombre era un profesor de la universidad que trabajaba en una gran editorial de aquí de España. Y él vio lo que hacía y pese a no ser de Bellas Artes me animó a entrar en aquella facultad. Pero bueno, eso ya fue un poquito después, ya eso ya fue con 22 o 23 años. Pero digamos que a los 20, que es lo que me preguntabas, y perdona que me vaya por las ramas tanto, No, está yo perfecto. estaba estudiando periodismo y pensando que yo a lo que me iba a dedicar, bueno, pues era escribir crónicas de cultura y a entrevistar a poetas y a escritores y a cineastas, pero como periodista. Claro, pero la razón por la que a mí me gusta preguntar este tipo de cosas es porque para nuestros oyentes que están en esa etapa, ¿no? Que están dentro de sus 18, 20 años y Claro, están tratando de ver qué pueden hacer para el resto de su vida o buscar su profesión, es bueno escuchar que muchas personas cambian sus carreras y mm, adaptan un poco de lo que ellos han aprendido en la universidad con respecto a lo que hacen sí, luego cuando son adultos. Porque al final tú claro, estudiaste periodismo y escribes, ¿no? Era parte de la redacción, pero ahorita sí. creas relatos visuales, escribes un poco, entonces como que existe también una parte de lo que aprendiste en esa época que todavía se sigue manteniendo, que tú Sí, has utilizado ahora o has enriquecido con el uso de tus ilustraciones, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y yo de aquella época conservo algunas cosas que aprendí que me resultan ahora muy útiles, ¿no? Como, bueno, pues cierta, pues esa habilidad para la escritura, para el desarrollo de relatos. Y luego
siempre, claro, hay muchísima gente que estaba en aquella época conmigo en la universidad, que ahora son poetas, son escritores, están metidos en el mundo del cine, son buenos contactos y son gente con la que aprendes mucho también, aparte de lo que te dicen los profesores, por ese roce que tienes constantemente con la gente en ese momento que es tan entusiasta y tan creativo, ¿no? Con lo cual, sí, yo, vamos, estoy muy satisfecho de haber hecho eso, aunque luego realmente no haya sido mi camino. Exacto, perfecto. Y bueno, estamos hablando, por lo menos tú eres un artista español y utiliza el grabado, ¿Mm? pero yo en lo personal yo estoy más empapado con lo que es la historia del grabado mexicano, el grabado Claro. norteamericano. No conozco mucho de la historia del grabado español. ¿Nos podrías contar un poco sobre el grabado en general, en términos de Sí. historia en España? Bueno, en España yo no te puedo dar una información muy completa sobre esto, ¿no? Porque la verdad es que es difícil. Yo no conozco mucho del arte contemporáneo, de la gente que está trabajando en la gráfica aquí en España ahora mismo, ni de la gente que a lo mejor ha trabajado con esto en los últimos años. Pero bueno, hay dos puntales muy importantes del grabado en España, que casi cualquier persona aquí los puede conocer y que son muy interesantes, ¿no? Y que yo creo que además, bueno, a mí me gustaría pensar que hay alguna cosita, ¿no? De ellos. Los grabadores que a mí me han inspirado más han sido los grabadores japoneses, los grabadores mexicanos y los grabadores de Europa del Este. O sea, eso sin ninguna duda. Pero hay dos grabadores españoles importantísimos. Uno de ellos, por ejemplo, es Goya, que llevó el grabado al agua fuerte a una de sus expresiones máximas y además con fantasmagorías, con cuestiones relacionadas con la brujería, con la guerra, que a mí me interesan muchísimo. Y luego, por otra parte, está Picasso, ¿no? Bueno, pues se le atribuye, no sé hasta qué punto es 100% exacto, que es uno de las figuras que realmente pusieron en valor el linóleo como herramienta de grabado, ¿no? En la época de las vanguardias, cuando esta gente empezó a buscar materiales alternativos a la madera. Me interesa la obra de estos dos artistas muchísimo, por supuesto, y de alguna forma para mí son los dos exponentes que yo más conozco del grabado en España. Pero te repito que hay gente muy importante en el ámbito del arte contemporáneo utilizando la gráfica, pero yo no estoy en ese rollo porque lo mío es la ilustración, la animación, el cine y no conozco mucho. Sí, porque esa era otra cosa que yo también te quería preguntar, porque por lo menos en el caso de México y aquí en los Estados Unidos, la comunidad del grabado es bastante cercana, ¿ves? Hmm. Pero sí, en tu caso te quería preguntar cómo era la comunidad ya, pero parece que, claro, como tú te dedicas hacia la parte de ilustración, utilizas Claro. el linóleo como tu media, más tu focus va hacia más que todo hacia la ilustración, entonces tal vez no Sí. existe un vínculo tan fuerte con la comunidad ahí, ¿no? No, lo cierto es que no, porque, vamos, ya te digo, yo tengo compañeros en la facultad que hacen grabado, pero es una gráfica, es un uso del grabado que está orientado más hacia el arte contemporáneo, hacia la exposición, hacia la no figuración, y entonces, bueno, yo estoy un poco fuera de ese asunto, ¿no? Yo me relaciono mucho más con ilustradores de otras técnicas y de otros ámbitos que con gente del mundo del grabado, y la verdad es que lamento no poderte dar más información al respecto, pero no estoy muy al corriente ahí. No, está perfecto. Una pregunta que también quería hacerte. ¿Qué hace Tomás ¿Mm? Hijo cuando no está dibujando, ilustrando o poniéndole los pelos de punta a la gente que está escuchando tus historias de creepypastas por Instagram? Bueno, pues a veces dando clase en la universidad de ilustración pues eso, a gente que tiene esa edad de la que hablábamos antes, ¿no? 20, 21 años y que están empezando y que están tanteando con estas cosas. Y bueno, y luego pues en otros momentos pues haciendo todas esas cosas, esas pequeñas esclavitudes de la vida que te quitan tanto tiempo de poder estar encerrado en el estudio, ¿no? Pues llevando a mi niño al colegio, haciendo compra, cada vez más haciendo cuestiones administrativas, porque bueno, como yo vendo trabajos por internet, pues hay siempre cuestiones de papeleo, cuestiones de logística, y bueno, pues tratando sobre todo de mantener ese equilibrio difícil entre la parte creativa y la parte logística del tema al que me dedico, que cada vez es más exigente, ¿no? Así que bueno, pues lo que intento es casi siempre estar tratando de vencer esa fuerza gravitacional que me intenta alejar del estudio constantemente y del taller y tratar de atrincherarme dentro y de no salir casi nunca, si puedo. Que es curioso eso que a medida que tu trabajo es más reconocido, como que empiezas a ser como atado hacia la parte administrativa, hacia la parte de desarrollo y de envíos y de venta que de la parte de desarrollo de las piezas. ¿Sientes que existe algo así como una realidad que a medida que tu trabajo va mejorando y empieza a ser más reconocido,
existen otras necesidades o otras cuestiones que tienen que hacerse que te alejan de la productividad. Y eso es terrible, además. Yo es algo que yo estoy sufriendo desde que aquí acabó el estado de emergencia, se empezó a recuperar la actividad. Y justo además ha coincidido pues, con el lanzamiento del Tarot del Toro, ha coincidido con una serie de cosas. Lo estoy sufriendo mucho y ahora es algo que realmente en este momento me preocupa muchísimo, porque lo cierto es que, por ejemplo, el día de hoy ha sido un día en el que no he podido aún sentarme a dibujar o a hacer nada, porque tenía que hacer un montón de cosas, responder un montón de correos, atender a una serie de asuntos. Cuando empiezas a trabajar con determinadas empresas grandes, te están pidiendo una serie de cuestiones de formalismos administrativos que tienes que saber, con la gestoría, bueno, y al final es una cosa un poco de pesadilla. Yo escuché una vez una entrevista a Neil Gaiman que hablaba de esto en su momento y contaba cómo, bueno, pues él tuvo un momento en el que lo pasó muy mal a raíz de esta serie de cosas, ¿no? Y yo siempre he pensado, joder, pues ojalá que algún día me pudiera pasar a mí algo parecido. No me quiero comparar con Neil Gaiman, ni mucho menos, pero que entiendo justo eso que tú estás diciendo y es algo que me preocupa mucho, ¿no? Así que por eso te digo que ahora mismo mi mayor preocupación está en tratar de encontrar ese equilibrio y en poder seguir dedicándole horas a la creación sin que la administración me coma, ¿no? El tiempo. Al mismo tiempo me gustaría preguntarte si tienes algún consejo para los jóvenes artistas que buscan Ujú. desarrollar su estilo e iniciarse en la carrera, en la carrera de la ilustración. Bueno, yo sí, hay algunas cosas, yo como te he dicho antes, me dedico a tratar de formar a gente en la facultad y explicar ilustración. Y bueno, a ver, es muy difícil dar un consejo así tajante porque hay muchas formas de enfocar esto, muchas caminos por recorrer, pero yo creo que básicamente hay algunas cosas que son importantes. Yo creo que una de ellas es manejar, o sea, intentar cuanto antes manejar el dibujo, hacerse con el control de lo que estás haciendo, y eso implica dibujar muchísimo. Yo aunque hay gente que tira por rollos que no son figurativos y tal, pero para la ilustración yo creo que es fundamental tener un buen control del dibujo, que al final va a ser tu herramienta, y sobre todo enamorarse del dibujo, porque el dibujo es algo místico, es algo misterioso, es algo extraño, y yo creo que es muy frustrante al principio tratar de dominarlo, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que es importantísimo, y eso es algo que insisto mucho en la facultad, tener una mente artística potente, pero también una cierta mente pragmática. Y bueno, pues no tener miedo a hablar de dinero, no tener miedo a hacer un presupuesto, no tener miedo a redactar una factura, a reclamar a conocer los aspectos legales de tu profesión, a reclamar tus derechos. Eso también me parece muy importante. Y luego, en tercer lugar, por mencionar solamente tres cosas así de pasada, el hecho de tener y de generar también en lo posible cuanto antes un estilo reconocible y una forma de expresión personal, ¿no? Una especie de marca que permita que la gente te reconozca y que de alguna forma añadas un valor a lo que estás haciendo, ¿no? Y una identidad. Yo creo que si se juntan esas tres cosas y uno es un poquito inteligente y sabe manejar sus proyectos y tal, bueno, pues tiene bastantes bazas ganadas, ¿no? Dibujo, mente pragmática y estilo propio. Yo creo que serían los tres factores que yo trabajaría. Y ha sido un gusto escucharte durante prácticamente esta hora que hemos estado conversando, y aprovecho este momento para ofrecerte este espacio y que nos cuentes un poco de tus futuros proyectos y que promuevas esos futuros proyectos que estás haciendo y en lo que estás trabajando ahorita, y también nos digas un poco sobre tus redes sociales y en dónde podemos encontrar tu trabajo. Pues sí, por supuesto que ahora que estamos ya muy vinculados, ¿no?, por Instagram y por aquí, pues por supuesto que te haré saber las cosas que se puedan contar relacionadas con nuestro mundo, y para mí también ha sido un enorme placer hablar contigo, desde luego. Para localizarme por ahí en las redes sociales, pues bueno, Tomasijo en Instagram, en Twitter, en Facebook, que son las tres redes sociales que yo más utilizo. Y luego, bueno, pues mi web, donde se pueden ver la mayor parte de mis trabajos, mi portafolio, los grabados que tengo ahora mismo en circulación, pues es tomasijo.com, ¿no? Ahí está todo el material. Y por supuesto que pues toda esta gente que nos pueda estar escuchando en este momento, que estén iniciándose, que tengan dudas, que quieran saber cómo pueden, bueno, pues abrirse camino, o tengan cualquier duda técnica, pues estaré encantado de contestarles si me ponen un mensajito por ahí, y bueno, pues para eso estamos. Vale, muchísimas gracias, Tomás.
Placer. Reinaldo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día. Acompáñenos el próximo mes con un nuevo episodio en español y cada semana con nuestra programación habitual. Para más información, no dudes en visitar nuestra página web www.pinecopperline.com. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, con ayuda de Timothy Peusek, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.